Hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar Dinero en tiempo de COVID-19 con Andrea Musurrutia y con Sabina Larraqui. Yo soy Gladys Campero. El formato de este webinar es una plática entre Andrea y Sabina sobre sus conocimientos sobre el dinero. Entonces, cada una de ellas trae una visión completamente distinta. Van a verlo. Andrea, con más de 20 años de experiencia en el área financiera y trabajando en grandes empresas mexicanas. Y Sabina, con años de experiencia con una maestría en psicoterapia psicoanalítica, un doctorado en clínica psicoanalítica y formación como psicoanalista. Las dos son unas mega expertas en el tema y pues bueno, va a ser una delicia porque es irnos literal de un lado al otro, a ver cómo nos va, porque está interesante. Bueno, pues la plática de hoy es una plática súper interesante y el formato creo que va a hacer que la plática sea aún más interesante. Vamos a intentar literal verle las dos caras a la moneda. Es el lado del análisis psicológico y significado emocional del dinero y la parte práctica y tangible, como es la parte financiera, ¿no? Entonces, pues, bienvenidas Andrea y Sabina. Este es un webinar que muchísima gente nos ha pedido. Al final de cuentas, Apoyo COVID se ha convertido como en una comunidad pues, de apoyo, que tratamos en la medida de lo posible de darle salida a todas las necesidades y a todas las dudas que van surgiendo, y esta fue una de las cosas que la gente estuvo pidiendo, ¿no? Entonces, pues la crisis que estamos viviendo está pronosticada por el Fondo Monetario Internacional para alcanzar niveles más bajos que los de la Gran Depresión. Por primera vez, todas las regiones del mundo se encuentran en recesión, que eso es algo que nunca había pasado, ¿no? La crisis afecta a muchas familias de un país como México, en donde la economía informal, según el INEGI, representa 22.5% del PIB en 2018, por ejemplo. En el momento en el que forzas a la gente a meterse a sus casas y bloqueas los ingresos y la derrama económica se detiene, pues se hace un efecto de cascada que no se ve muy bien cómo se puede detener, ¿no? Digo, está súper negativo el inicio de esto, pero pues es un poco el planteamiento de cómo estamos viviendo la crisis. Aquí, Andrea, tú que eres la financiera, ¿tú cómo ves la crisis? ¿Qué es lo que sientes que está pasando? Bueno, yo coincido con mucho de lo que dices. Yo creo que es una crisis sin precedentes. Definitivamente es diferente a otras crisis porque muy pocas veces podemos decir que una crisis afecta a todas las regiones del mundo. Y este es el caso. Entonces, partiendo de los datos globales, pues se han perdido alrededor de 400 millones de empleos y está estimado que por lo menos este primer año desaparezca el 6% de la actividad económica de todo el mundo. Entonces sí creo que el escenario es complejo, precisamente porque no nos había tocado vivir algo así, pero también creo que eso abre oportunidades porque claramente hay sectores que se están reconfigurando, las empresas se están reconfigurando y también como personas y nuestra relación, yo creo que con el dinero, que es lo que nos tiene en este webinar, también deberían de modificarse. Entonces, definitivamente, cuando hay eventos de este tipo, yo creo que la oportunidad es salir más fortalecidos que como entramos. O sea, en temas del dinero, o sea, los mercados, como que hay sectores de las economías que están súper alegres, o sea, vamos a las bolsas y verán que los indicadores están en máximos históricos, ¿no? El tema es cuando bajas y ves cómo están las condiciones particulares de cada uno de los países, de cada una de las personas. Quizá para México el entorno es un poquito más complejo porque a diferencia de otros países en el mundo, no estamos recibiendo apoyos del gobierno como lo han hecho otras economías. Entonces eso pues simplemente nos invita a reinventarnos un poquito más porque no existen esas ayudas. Entonces, como que poniendo en contexto de lo que vamos a hablar, es un entorno complejo sin duda, pero que también pues seguramente nos abrirá unas puertas diferentes a las que hemos decidido abrir en el pasado. Sí, y claro, y además si hablamos desde el punto de vista del mexicano, que es súper creativo, pues algo se nos ocurrirá. Y aquí es en donde
aquí es en donde a Sabina me gustaría preguntarle, ¿por qué la relevancia del dinero? Fuera de la parte como transaccional, que creo que todos tenemos claro, ¿cuál es la relación entre el dinero y el mundo emocional? Es que como decías, Gladys, antes, tienes razón en que Andrea y yo somos realmente como las dos caras de una misma moneda, en muchos sentidos. Uh-huh. Digamos que Andrea va a hablar del mundo externo y yo voy a hablar del mundo interno. Andrea va a hablar del dinero desde el punto de vista lógico, material, inteligente, consciente, racional sobre todo. Y justamente de lo que yo puedo hablar es del aspecto que es no racional en absoluto, sino profundamente afectado por la vida afectiva, en donde el dinero sirve para muchísimas cosas que no tienen nada que ver con ser un agente material de intercambio. Uh-huh. Entonces, ella va a hablar de la parte visible y yo voy a hablar de la parte invisible. El dinero, o sea, nos preguntamos cuáles son las fuerzas que mueven al ser humano y lo invitan a despertarse y salir de su cama cada mañana. Por un lado es la búsqueda de un deseo, la persecución de un deseo, y por otro lado, la evitación del dolor. Entonces, el dinero, desde mi punto de vista, está al servicio de básicamente esas dos motivaciones. Y para mí hablar de dinero es como, no sé si ubican esas pruebas típicas de los psicólogos que se llaman Rorschach, que es una mancha de tinta, y la idea es que lo que una persona lee en esa mancha de tinta realmente habla más de su mundo interno, porque afuera es solo una mancha de tinta. Así veo yo el dinero. Okay. Más que hablar del dinero, puedo hablar del ser humano que tiene una relación personal, particular, íntima e inconsciente con el dinero. Uh-huh. Ok, bueno, entonces vámonos a algo así como muy específico. ¿Por qué nos endeudamos tanto? Porque hay personas que llegan a un nivel en donde se endeudan así muchísimo, que llegan a un punto en el que están así ahorcados completamente y siguen endeudándose. ¿Cómo explicas esa parte emocional? ¿Me preguntas a mí? Sí, a ti sí, no. ¿Qué me puedas decir? Las deudas, igual que usar el dinero para hacer regalos o para hacer trampa, pues las deudas tienen todo que ver con la culpa generalmente. Uh-huh. Freud hablaba mucho de personas que delinquen y hacen fraudes motivados por una sensación de culpa que no se dan cuenta que tienen. Entonces cometen actos que los llevan a ser castigados, no por el acto del robo en sí, sino por lo que eso representaba para ellos. Entonces, pues, si a mí me hablas de deudas, me remito a la experiencia de la culpa. Uh-huh. O sea, las culpas es una deuda moral, es una deuda emocional frente a alguien a quien uno dañó o imaginó que dañó. Entonces, la culpa es una forma de deuda y a veces sentimos que pagando deudas materiales se salvan las morales. Hay hombres que se endeudan y pierden sus casas y hacen cosas que provocan que pierdan trabajos, cosas en las que han invertido años, familias, fortunas, trabajos, todo se pierde por una experiencia de culpa de la que uno no tiene idea. Es una posible lectura, ¿no? Okay. Es bastante irracional. O sea, para tener una deuda grande, uno tiene que hacer un cierto esfuercito, no es tan fácil. Oh, sí.
Sí, sí, ¿no? sí. O sea, tienes que hacer más de una cosita por ahí para que la deuda se convierta en un monstruo. Uh-huh. Entonces, ¿qué estás haciendo cuando estás teniendo ese manejo del dinero? Uh-huh. ¿Qué significa ese manejo del dinero? Uh-huh. Ok. Bueno, hablando de la deuda, por ejemplo, el mexicano se endeuda en promedio 2.9 veces su salario mensual. Andrea, ¿tú qué sugerencias tienes como para evitar la deuda? O no, igual y no evitarla, sino a lo mejor saber endeudarse o cuándo endeudarse o de qué manera endeudarse. Bueno, yo pienso que lo primero que uno tiene que hacer es tener visible que entra y que sale, ¿no? Tener un presupuesto, saber de eso que uno tiene como ingreso, que constituye un gasto fijo del que no te puedes deshacer, y ahí podemos pensar en muchas cosas, una renta, una hipoteca, en fin, gastos que sí o sí se tienen que hacer mes a mes. Después, con lo que te queda de restarle al ingreso esos gastos, ahí es donde creo que hay un margen para pensar por cuánto hay que endeudarse. Y evidentemente un manejo sano del endeudamiento tiene que ver con la compra de bienes duraderos, ¿no? Que evidentemente uno está pagando un interés, pero porque se está haciendo de un bien inmueble, sobre todo lo que tiene que ver con bienes que duran en el largo plazo, como es una casa, no sé, una vivienda, vaya. A lo mejor hasta cierto punto el comprar un coche, si es una necesidad básica, sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México, probablemente sea mucho más necesario que en otros lugares, pero siempre pensando que esa es la manera en que vas a ocupar ese crédito. Yendo al sentido más práctico, pues uno no debería de endeudarse para terminar pagando intereses por cosas que para cuando sigas pagando el interés, el bien ya desapareció, ¿no? Porque es una deuda que simplemente, creo que yendo en el hilo de lo que estaba diciendo Sabina hace un momento, pues te mete en un rol que va a ser difícil salir. Entonces, para mí lo más importante, creo que podría compartir, es que es importante tener visibilidad de cuánto tienes, de cuánto no dispones, porque son compromisos que ya adquiriste, y luego pensar que lo otro lo podrías destinar a pagar un crédito, ¿no? Creo que esa es una manera responsable de endeudarse. Sobre todo hoy, si hay algo bueno que decir de todo lo que está pasando, es que las tasas de interés a nivel mundial, y México no es la excepción, han venido a la baja. Entonces, estos son momentos también donde los gobiernos tratan de incentivar el consumo y por ello bajan las tasas de interés. Y entonces, el endeudarse en una hipoteca a 20 años, pues resulta que es al 8%, que son tasas que seguramente nuestros papás y nuestros abuelos nunca vieron, ¿no? Y hoy tenemos una economía con ciertos candados que la hacen bastante segura como para que un banco esté dispuesto a prestarte a una misma tasa durante 20 años. El tema de las tarjetas de crédito, si vamos también al sentido más ortodoxo de su uso, debería de ser para pagar en la fecha límite de pago, ¿no? Y no incurrir en el pago de intereses, porque luego creo que son estas cosas que es una tarjeta por aquí, una tarjeta por allá, y terminan mermando al final del día el flujo que tienes para adquirir bienes duraderos o para irte de vacaciones o para lo que sea, ¿no? Entonces, pues pensar que si te vas a endeudar, lo vas a hacer por adquirir un bien que te va a durar en el tiempo. Y obviamente, pues ahí hay que comparar tasas. Uno pensaría que las condiciones que dan los bancos, pues, nada más lo único que cambia es el color de la sucursal, pero no es así. O sea, en realidad sí hay muchas diferencias entre lo que te ofrece una tarjeta de crédito en un banco que en otro, o las tasas que ofrecen los créditos hipotecarios entre las instituciones financieras, las comisiones que te cobran en una cuenta de cheques. O sea, creo que también es cuestión de meterse, investigar y tener toda la información para tomar la mejor decisión.
Sí, pues sí, eso tiene todo el sentido del mundo. Oye, Sabina, si nos regresamos un poco a la parte del endeudamiento desde el punto de vista emocional, pensando en que lo hace una persona como para, o sea, como estas personas que lo hacen como para comprar más o adquirir como un nivel o un estatus social más alto o verse mejor de lo que son. Ahí, ¿cómo explicas esa parte emocional? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué puedes llegar a ese punto de endeudarte? Es que el dinero es una fantasía. El dinero, podríamos hablar del dinero como amor, como representante del amor. Por ejemplo, todos sabemos de los 1000 dramas que hay en relación a las herencias y generalmente ese dinero o esa diferencia entre lo que los hermanos reciben directamente es un quantum de amor. Y es como inevitable entender que mayor o menor bien material para un hermano u otro es directamente un representante de la cantidad de amor de los padres hacia los hijos, ¿no? ¿Quieres destruir una relación de hermanos para siempre? No des una herencia equitativa. Sí, claro. También cuando te vas a casar y tienes el anillo y el anillo tiene que tener un diamante y el tamaño del diamante es el tamaño de qué. Puede ser el tamaño del amor, pero también puede ser el tamaño del deseo de control o de un deseo de venganza o de un deseo de posesión o de un deseo de libertad. O puede estar motivado por el miedo. Uh-huh. Ok. Eso está muy, no, pues es que entonces lo podemos relacionar con absolutamente todo y todo lo que sentimos y todo lo que tocamos y todo con lo que nos movemos. O sea, porque al final de cuentas todo lo que hacemos está relacionado con el dinero, ¿no? O sea, incluso... No, todo lo que hacemos está relacionado con el mundo interno. Bueno, ajá, y el dinero está relacionado con eso. Ajá, pero el dinero es una mancha de tinta. O sea, yo te enseño una mancha y te pregunto, ¿qué ves aquí? Uh-huh. Y lo que tú respondas va a hablar más de ti que de lo que está aquí, que es una mancha. Claro. Así el dinero. Yo te pongo aquí dinero y te digo, ¿qué ves aquí? Y tú me puedes contestar amor, seguridad, la fantasía de estar completo, uh-huh. la fantasía de no necesitar nada, de estar salvado. O puede ser una cosa que te da una energía de revancha. Ok. Bueno, aprovecho esta semipausa para recordarles que nos ayuden a contestar la encuesta que tenemos. No sé si han tenido oportunidad, pero si tienen oportunidad ahí llénenla, nos va a dar información importante. Andrea, igual podrías ayudarnos a darnos como unos tips de cómo comprar o qué sugerencias tienes para comprar. Porque inevitablemente lo hacemos, ¿no? O sea, como que no hay forma de escaparnos de esa. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo bien? Bueno, yo creo, o sea, como lo decía hace rato, yo creo que tiene mucho que ver con que las decisiones que tomemos respecto a cualquier compra, pues sean decisiones informadas. ¿Cómo haces eso? Pues comparando precios, tomando en cuenta. Yo creo que hoy, si algo se ha facilitado o se ha impulsado fuertemente, son las compras online. Uh-huh. México era una economía que se resistía mucho a avanzar en ese sentido. Seguimos teniendo culturalmente muchos hábitos muy arraigados y a la gente le gusta ir al lugar y ver y tocar, a diferencia de otros países que mucho más desarrollados que nosotros, que pues prácticamente ya nadie va a lugares, ¿no?
Entonces hoy las compras en línea yo creo que facilitan mucho el tomar decisiones informadas, porque en una sola pantalla pues podrías tener acceso a varios precios, ¿no? A diferencia del mundo de antes, al que no sabemos si vamos a regresar al 100%, donde tenías que ir físicamente a los lugares, a comparar. Y hoy eso yo creo que si hay algo que aplaudir de lo que está pasando en esta situación tan adversa es que tenemos acceso a toda esa información y entonces es mucho más sencillo tomar una buena decisión de compra. Eso va aunado al tema que hablábamos de las tarjetas de crédito, porque no está mal comprar siempre y cuando nos hagamos las preguntas correctas respecto a ¿realmente lo necesito? ¿Realmente lo puedo pagar? ¿Realmente es consistente con mi estilo de vida? ¿No? Mi estilo de vida en general. Creo que por ahí tendría que ir la respuesta. Sabina, y me voy a ir otra vez como aquí como Andrea nos está explicando un poco desde su punto de vista cómo medio aprender a gastar el dinero como de una manera un poco más responsable. Igual desde el punto de vista emocional, el gasto del dinero, o sea, el momento en el que gastas dinero, o sea, yo si voy a comprar algo, hay un montón de emociones que entran en mí en el momento en el que lo estoy haciendo. Un montón. O sea, desde la emoción desde que estás viendo y estás emocionado porque vas a hacer la compra, hasta el momento en el que lo compras, hasta después el momento en el que te arrepientes porque lo compraste, ¿no? O sea, es todo completito. Y yo no sé si eso tiene que ver con, igual y como con la adrenalina, este poder que de repente podemos sentir de tener el dinero, de tener esas posibilidades. Es muy poderoso. Por Exacto. eso es importante el dinero, porque los seres humanos somos profundamente frágiles y lo que hay en el centro del yo es un desamparo brutal, constitucional. Luego más la historia que te tocó. Entonces, cualquier cosa que me sirva para no sentir ese hoyo es bienvenida. Puede ser el dinero, pero también puede ser alcohol. También puede ser solamente el deseo de poder. Pero el dinero, una cosa que hace muy bien el dinero es hacerte sentir que si tienes dinero nada te falta, que no estás desamparado. O sea, el dinero es casi una defensa contra el desamparo emocional o contra el vacío. Y entonces se explica que se busque con tal avidez, porque es algo que si lo puedo acumular, me va a quitar el dolor. Puta, deme 2. Sí, me cuesta un poco de trabajo pensar que, o sea, que tenga ese poder así tan así, pero pues sí, efectivamente es como, y lo ves en un montón de gente, incluso ahora durante la pandemia que hubo mucha gente que de repente empezó a comprar de más y que veías que se metían y los carritos de Amazon llenos de cosas, porque pues era la única forma de comprar, ¿no? Es la única forma de comprar. Entonces el carrito de Amazon lleno de cosas y compras y cosas que a lo mejor ni siquiera necesitas. Entonces es como, o sea, si lo explicas o según lo que estoy entendiendo, es como estar llenando los vacíos que tienes por alguna... Alivia. Y luego da culpa. Sí, exacto. ¿Y entonces qué hacemos? Yo diría, daría claro que un consejo completamente diferente al que pudiera dar Andrea, pero yo diría que cuando estén a punto de pagar, observen
qué sucedió un minuto antes de decidir comprarlo. O sea, observar qué pasó adentro que dije, sí, lo quiero, lo compro, me lo llevo. Observar qué pasa un minuto antes. Uh-huh. Ok, ¿y por qué? ¿Qué podría pasar? ¿Cómo que qué podría pasar? No sé. Podrías sentir angustia, podrías sentirte solo, podrías tener miedo, podrías estar pensando en que eres mejor que tu hermana. Sí, claro, es como solo detente, o sea, medio detente. Observa, antes de que te puedas detener, hagamos la pregunta de ¿qué te pasa un minuto antes del clic? ¿Qué estás sintiendo un minuto antes de acepto? Sí. Sí. Bueno, no es tan diferente de lo que yo dije, ¿eh? No, sí, no tampoco. Se parece. Un poquito. Por lo menos, sí. Andrea también dijo, vamos comparando y veamos si lo que pasa es que mientras más angustia tienes, menos puedes pensar. Claro. Entonces, la postura que tiene Andrea, el enemigo principal de lo que Andrea propone, se llama angustia. La angustia es lo que hace que nadie pueda hacer lo que dice Andrea que hay que hacer, que es lo más lógico que hay que hacer. Estamos educados y podemos entender la lógica básica. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Ya sabemos que es bueno hacerlo, ya entendimos las razones, ya metimos goles, ya nos dolieron las deudas, ya nos volvimos a equivocar, ya sabemos qué hay que hacer. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Pues, o sea, desde el lado muy práctico yo diría que también es un tema de hábitos, ¿no? Bueno, sí. O sea, porque yo creo que ahora somos más conscientes como de inculcar estos hábitos desde que los niños son chiquititos, ¿no? El tema de decir el dinero que compra, ¿no? O sea, los rompecabezas, y los animalitos por todos lados, pues no llegan por obra y arte de la magia, ¿no? O sea, hay un gasto que hay que hacer detrás. Yo les puedo contar, mi hijo se pregunta, tiene 4 años, y le pone al carrito de Amazon, o sea, he llegado a ver cuentas de 50,000 pesos, ¿no? Y él dice, ¿y por qué no llegan? ¿No? Sí, claro. Y el tema es, pues, ¿por qué no las has pagado? Pero yo creo que estos temas yo no recuerdo haberlos escuchado de mis papás cuando yo era chica. Jamás. O sea, como que no era un tema que se hablaba. Entonces, lo que quiero decir es que yo creo que es un tema que debería empezar desde que los niños son pequeñitos, en el sentido de hay que ahorrar, y luego probablemente cuando ahorres, pues podrás comprar esto, comprar aquello que tanto quieres. Y ya en la vida un poco, ya de adulto, pues yo creo que, o sea, hay que plantearse metas de qué es lo que uno quiere hacer con el dinero y pensar que la meta no es el fin. O sea, la meta de me quiero comprar una casa o quiero tener dinero suficiente en mi cuenta del retiro para cuando ya no quiera trabajar y no ponerle un monto, ¿no? Porque me parece que eso hace que nos atrape y una otra vez lo que estaba diciendo Sabina. O sea, más bien yo creo que hay que pensar bajo qué proceso uno va a llegar ahí, ¿no? O bajo qué sistema. Hace no mucho leí un libro que se llama Atomic Habits, que justamente habla de esto. O sea, la meta no es el lugar al que uno quiere llegar. Lo que hay que perfeccionar en el camino es el sistema bajo el cual vas a llegar ahí. Entonces, voy a suponer, ¿de qué platicábamos? Voy a decir ahora el ahorro, ¿no? O sea, porque también pudiera ser, no me quiero endeudar, pero ya llevo un negativo en el camino. Entonces, a ver, ¿quiero ahorrar? ¿Para qué quiero ahorrar? ¿Quiero ahorrar para comprarme una casa? Ok, pues ¿cuál es el sistema que voy a seguir? Y entonces, si eso significa que haya que pedirle a alguien que me domicilie un cargo en mi cuenta de débito, porque yo sé que
yo no lo voy a lograr por mí, pues entonces hay que hacer eso. O si yo soy una persona disciplinada que sé que cada vez que me caiga dinero en mi cuenta, voy a poder apartar una parte para llevarlo a una cuenta de ahorro, pues eso también está bien. Y el tema no es fracasé o no, si alcancé el dinero que yo esperaba para el que me iba a alcanzar a comprarme la casa, sino en el camino ahorré, ¿no? Y creo que eso eventualmente va generando un hábito que creo que sirve para todo, para el tema de cómo ahorras para una meta o para el tema de no me voy a endeudar y no voy a caer en este gancho en el que siempre caigo, de que con la promoción de los meses sin intereses, luego termino pagándole a las tarjetas una cantidad que está más allá del cálculo que les decía en un principio, ¿no? De lo que gano y lo que gasto. Exacto. Y aquí hay tocó Andrea dos temas que se me hacen súper importantes. Uno es el tabú del dinero, que por alguna razón, yo no sé si esto ustedes lo sientan así o no, pero yo como que siento que yo de niña no había, era como medio tabú hablar de dinero. O sea, recuerdo que si había broncas en la casa de dinero, era así como que de repente llegaba yo de niña y era así como el silencio de no está pasando nada, todo está bien, nada, ¿no? O sea, es como que no te enterabas. Son cosas que hasta ya más grande recuerdas o te das cuenta que había un problema de dinero, ¿no? Pero de niño no te involucraban en esos problemas de dinero. Eso es un punto, como el tabú del dinero. Y el otro que creo que medio se une es la educación en el ahorro, la educación como en las buenas prácticas de cómo comprar, que es algo que igual sería súper interesante que existiera en los niños desde chico y no existe, porque al mismo tiempo no se habla del dinero, o por lo menos en la generación, o sea, mis papás no lo hacían, no sé si ahora los papás modernos o de ahora lo estén haciendo, pero no sé, Sabina, si tú tengas algo que puedas comentar de esto. Por supuesto que uno tiende a tener una relación con el dinero parecida a la relación que tus padres tuvieron en relación al dinero. Uh-huh. Porque emocionalmente, no racionalmente, emocionalmente te comunicaron que el dinero servía para hacer sentir mal al otro, que el dinero servía para tú sentirte mejor que los demás y sentir que ganabas siempre, que el dinero era una cosa que nunca había y que era un sacrificio y un esfuerzo y un dolor y una angustia, que el dinero era algo robado, algo que se había llevado otro. Y esas cosas se maman. Esas cosas ni siquiera tienen que decirse con palabras. Uh-huh. Entonces, pues al crecer, el chavito va leyendo el mundo desde el idioma que conoce. Pues es que no tenemos otra cosa más que lo que conocemos. Uh-huh. Y muchas veces es un acto de independencia de los padres. Por ejemplo, poder tener educación financiera y decir, me hago responsable de hacer esto de otra manera. No tengo que hacerlo igual, tengo derecho, permiso y razón para hacerlo de otra manera. Uh-huh. No se tiene que perder una casa en cada generación por amor al tatarabuelo. Sí. Ahora sí, voy a volver a aterrizar un poco. Andrea, incluso al principio mencionaste que hay algunas industrias que se beneficiaron con la pandemia. ¿Nos puedes platicar un poco cuáles fueron como estos sectores o industrias que han sido beneficiados? Sí. O sea, todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, claramente, como platicaba hace un rato, o sea, había un esfuerzo muy importante de las empresas más grandes en México por empujar sus canales de comercio electrónico y realmente llevamos años en esto y no habían alcanzado una penetración
siquiera significativa, ¿no? Hoy creo que las condiciones actuales han favorecido que esos canales crezcan, entonces yo creo que, primero, sin hablar de industrias, yo creo que el canal de comercio electrónico que requiere de menos contacto está siendo favorecido, ¿no? Y no tengo por qué explicar, todo el mundo va a entender por qué Amazon pues sigue siendo el monstruo que es y ha sido una de las empresas más favorecidas con la situación, pues con la pandemia en general, ¿no? Y luego te vas a los sectores de tecnología, porque evidentemente pues el confinamiento nos obligó a muchos que no, pues no hacíamos, pues de entrada no trabajábamos en nuestras casas, no utilizábamos plataformas, etcétera. Entonces todo lo que tiene que ver con tecnología también es como un segundo ganador de lo que está pasando. Y yo creo que mucho de lo que tiene que ver con, bueno, no lo creo, o sea, lo sé, sistemas de información, logística, que están claramente en el lado opuesto del espectro de todo lo que ha sufrido en el sector turismo, o sea, como que esas son industrias que... Pero en general, o sea, si no tienes un Amazon, yo lo que pensaría es que independientemente del negocio que tengas, o sea, hay que buscar canales de venta que disminuyan el contacto entre personas, ¿no? Incluso pensando en formas de pago. Y todo esto yo creo que los bancos lo han visto venir desde hace mucho tiempo, pero también estaban haciendo el mismo esfuerzo que las empresas por empujar el uso de tarjetas o que no existe. Y México tiene una restricción per se, ¿no? Porque este es un país donde se maneja muchísimo efectivo. Mucho más que en otros países. Estados Unidos claramente ya pasó por ahí, Europa ya pasó por ahí. O sea, yo creo que ese es un tema que, si bien no va a desaparecer por los datos que comentabas de economía informal al principio de la charla, yo creo que simplemente sí se están empujando ciertas tendencias que habían costado mucho trabajo entrar, porque los mexicanos, si hay algo que creo que tenemos, es que somos como muy resistentes a cambiar nuestros hábitos culturales, ¿no? Y hoy sí hay condiciones que favorecen que los cambios se den. Entonces, te digo, más que pensar en industrias que creo que son como las obvias, ¿no? Las que tienen que ver con tecnología, todo lo que está relacionado con el sector salud, los laboratorios, las empresas que están produciendo equipo médico. Claramente eso pues es evidente que está teniendo un beneficio, y también los alimentos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con agricultura y alimentación. Pero en el general, yo pensaría que estés en el negocio que estés, hay que pensar en cómo acercas a tu consumidor o a tu usuario el servicio que tú estás ofreciendo o el producto que tú estás vendiendo a través de una plataforma digital. Y hay un sinfín de ejemplos que la verdad lo han hecho muy bien. Hay apps, hay sitios de internet, volvemos al caso de Amazon, o sea, porque ahí creo que se unen ambas. O sea, es un tema de logística donde tú ya no tienes que desplazarte por el producto, pero aparte la forma de pago es, o sea, ya no hay nada que hacer más que darle clic. Sí, ¿no? Sí, lo más fácil, sí, claro. Sí. No, ¿puedo decir algo? Sí, claro. ¿No jugaban de chiquitos a que hacían algo y algo aparecía? O sea, ¿como no magia? Es un juego como súper común, sí, como magia, un poco. Pero de decir, tengo hambre. Yo me acuerdo una imagen de que estaba en el camión de la escuela, súper chiquita, y que está el asiento de adelante, entonces está esta parte, el respaldo, ¿no? Y que lo veía y que le hacía claro, para una hamburguesa o pizza, o no sé qué, de que faltaban horas para llegar a mi casa, y claro que me imaginaba que lo que me imaginara iba a aparecer. Es una cosa, pero profundamente humana. O sea, porque soñamos, porque imaginamos, porque deseamos, somos también los campeones que somos en arte, en arquitectura, en historia, en literatura. O sea, la creatividad también viene de la capacidad de desear. Y fíjate, Amazon y compañía toca así
ese puntito. Claro. ¿Quién no cae? No hay manera de no caer. Sí, es como magia, es literal, me lo imagino y me aparece, ¿no? Y además es todo, es la inmediatez, es la facilidad, es lo que decía Andrea, lo fácil que es como magia, tal como dices. Incluso ahora que lo dices, sí, totalmente, es como los supersónicos, ¿no? Como la caricatura de los supersónicos, que le hacías así, pues, se abría y salía la hamburguesa, así, tal cual. Tienes toda la razón. Bueno, ahora ya hemos hablado. Tenemos Uber Eats y todo. Entonces me imagino una hamburguesa o sushi o tacos o comida griega o lo que quieras y te aparece, sí. Sí, claro. Y bueno, ahora hemos hablado como que mucho sobre cómo gastamos el dinero. Ahora me gustaría como que voltearnos un poco a cómo tener dinero, obtener dinero. Y en esta parte como que me gustaría hablar contigo, Sabina, de ese riesgo al que podemos llegar a tomar para conseguir el dinero, ya sea las decisiones que tomas como ser emprendedor, en una inversión, en apostar, incluso en cometer algún delito, transarte a alguien. O sea, estas decisiones que llegas a tomar, que además me parecen súper fuertes, ¿no? Porque es como cualquiera, ¿no? Y que yo siento, sin ser psicóloga de una vez, para los que nos están viendo, yo no soy psicóloga, ni terapeuta, ni nada, no tengo nada, soy así de a pie completamente, pero yo me imagino que parten como que del mismo lugar, de esta necesidad de tener el dinero. O sea, de ese mismo así deseo, así como desde muy adentro, de necesito el dinero, o sea, tengo hambre, ¿no? Necesito el dinero, entonces voy a emprender con mi carrito voy a poner un negocio de tacos, o desde eso o me voy a meter a robar, o lo que sea, ¿no? O sea, como que siento que es la misma emoción. No sé si estoy equivocada, pero ahí como que me gustaría, ¿qué piensas tú de esto? Es que sabes que la pregunta es, ¿qué nos mueve? Ajá. ¿Qué me empuja a la acción? Uh-huh. ¿De dónde surge la necesidad de actuar, de hacer algo? Cualquiera de las cosas que estabas señalando. Una pregunta es, ¿qué nos mueve? Y otra pregunta es, ¿cómo nos relacionamos? Uh-huh. ¿Cómo veo al otro? ¿Significa algo el otro para mí? ¿O es solo un esclavo de mi choro? ¿O sí logro darme cuenta que hay alguien más ahí? Uh-huh. Y entonces entramos como a la dimensión ética del dinero, en donde el dinero es un instrumento o para desequilibrar y crear un poderoso y un esclavo. Y entonces entramos como a la humillación como eje central en una relación, pero también a la humillación como necesidad interna de alguien de sentirse destruido. Uh-huh. Y el dinero puede servir para construir, para enriquecer, para educar, para nutrir, para fortalecer. Pero eso solo depende de quién es la mano que tiene el dinero y cuál es la historia de esa mano. ¿Me desvié? Creo. No te desviaste, más bien como que me quedo así como, es que me haces las preguntas y yo me quedo como tratando de resolvérmelas, pero no estoy segura de que me las logro responder. No sé si me tengas que hacer más preguntas para que llegue De eso se trata ser humano, de tratar de responder antes de morirte. Claro, ok. Entonces creo que me faltan preguntas para poder llegar a hacer en los próximos 40 minutos. Sí, exacto. Igual y llego a la respuesta. Pero bueno, ok, o sea, sí, o sea, entiendo lo que estás diciendo, entiendo. Al final de cuentas es como esa relación que llegamos a tener con
con lo que te está empujando, la relación que tienes con el dinero, cómo lo usas, y la relación. ¿Cómo lo usas? Ajá. O sea, más que cómo lo gastas, es cómo lo usas. Es decir, ¿para qué lo usas? Perdón que me meta en tu campo, pero. ¿Qué es el dinero para ti? Sí. Vas. ¿Para qué lo usas? Sí. Ajá. Sí. Lo puedes usar para lo que sea. Uh-huh. Es un acto de libertad, de independencia, de afirmación del yo, de sentirme vivo, de sentirme capaz, de sentirme inteligente, de sentirme trabajadora, responsable y chingona. Uh-huh. O está al servicio de destruir a otro o de destruirme a mí, de humillar, de devaluar, de delirar, porque sentirte mejor que los demás, 100% es un delirio. Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando hables de destruirte a ti, o sea, porque dijiste incluso de destruirme a mí, es ahí cuando podrías... Por ejemplo, cuando alguien tiene un infarto después de un ascenso. Ok. No, yo me estaba yendo entonces más como otra vez me estaba regresando a las deudas, o sea, esta destrucción, o al apostar, o sea, esta como destrucción a la que puedes llegar. Pero hay gente que siente fracaso cuando triunfa, que están triunfando y creciendo económicamente y a nivel de estatus en su profesión, uh-huh, pero que la sensación interna es de fracaso, de ser un impostor, de estar engañando, de estarte endeudando. Uh-huh. Y entonces eso que se ve por afuera como crecimiento económico profesional, tú no sabes lo que está haciendo por dentro. ¿Qué significa? ¿Para qué lo usas? ¿Para la libertad o para el sometimiento? ¿De ti o de alguien más? Y luego, cuando quieras, ahorita o luego, hablemos de la posición de dependencia. Ok, pues no, si quieres de una vez, porque de lo que vamos a hablar después es del ahorro, entonces si quieres mejor hablamos. Bueno, pues porque no, una buena razón desde mi campo para no ahorrar es sostenerte en una posición de dependencia. Uno es responsable de depender de otro. Uh-huh. Y depender de otro es muy agresivo. No te entendí. O sea, puede haber muchos formas de lastimar o de hacer sentir mal. O sea, creo que lo peor que le puede pasar a una persona en este sentido es sentir que no es capaz de pagar su propio techo. Y por tú no ser capaz de pagar tu propio techo, entonces estás sometida a situaciones espantosas, como de vivir con gente con quien no quieres vivir, pero no tienes opción de salir de ahí porque tú decidiste que tú no eras capaz de pagarte un techo. Y hay muchos truquitos y estrategias que garantizan que nunca puedas pagarte un techo. Uh-huh. Y entonces Andrea ahorita nos va a dar unos increíbles consejos de los que yo voy a tomar nota, pero esos consejos caen en un mundo interno que lo recibe y lo lee y lo entiende desde una historia que tiene una partecita que es conocida y una partezota de la que no tenemos idea, que es la parte invisible de nosotros. Cuando decía que la parte invisible de la mente y la parte invisible del dinero, esta es la parte invisible de nosotros. Pero no porque no sea visible, no está. Y no tiene un poder.
Sí. Cañón. Bueno, a ver, Andrea, me voy a regresar a lo más mundano, a lo más tangible, que ni tan tangible, pero a lo visible, eso. Gracias, Sabina, por decirme exactamente. A lo visible. Ok. ¿Cómo ahorramos o qué nos sugieres? ¿En dónde ahorrar o cómo invertir o así como desde lo más básico? Bueno, también creo que una reflexión importante con lo que está pasando es que yo creo que es importante pensar en el ahorro como un hábito, regreso al punto, ¿no? Uh-huh. Porque estaba yo leyendo un poco de las preguntas que están del lado derecho y creo que hay muchas preguntas que se refieren a ¿dónde ahorro si tengo una meta de largo plazo? ¿Dónde ahorro si tengo una de corto? Uh-huh. Yo creo que esas preguntas son como secundarias, ¿no? Yo creo que la primera pregunta o el primer tema a atacar es que hay que ahorrar porque yo creo que mucha gente se dio cuenta que a lo mejor nadie esperaba que hubiera un shock como el que está teniendo la economía, no solo la de los países, sino las familiares o las personales. Y entonces hay que hacernos el hábito de ahorrar porque lo primero que yo diría es que todos tenemos que tener un fondo de emergencia, ¿no? Y no es el fondo con el que te vas a ir de vacaciones en Semana Santa. Pues es un fondo de emergencia que te debe servir para, como su nombre lo dice, una emergencia, que yo creo que podría ayudarnos en momentos como estos. Quizá este es un shock que difícilmente nos hubiéramos imaginado, pero una enfermedad, una pérdida temporal del trabajo, o sea, hay que pensar en eso como yo diría que como primer meta del ahorro. Una vez que ese fondo de emergencia está constituido, yo creo que ya puedes empezar a pensar qué hacer. Y vuelvo al punto. Para mí no hay fórmulas mágicas, o sea, para mí claramente no es un tema de invertirle a la bolsa y pegarle a la acción que se va a duplicar en valor en 3 meses, o que de pronto va a anunciar que va a adquirir un negocio y sube su valor súbitamente, porque esos son golpes de suerte que no se dan muy seguido, ¿no? Uh-huh. Sí, claramente sí. Tienen una metodología, pero yo creo que nuestro ahorro no debería de apuntar hacia allá. O sea, el ahorro debería decir, ¿cuál es mi meta? Si quiero, voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Si a mí lo que me preocupa es mi retiro, entonces debo de buscar un instrumento que me lleve ahí. Y entonces a lo mejor terminas decidiendo que lo mejor es hacer aportaciones voluntarias a tu Afore, por ejemplo, uh-huh. ¿No? O contratar a uno de estos seguros que para gente que no es muy disciplinada en su ahorro, termina funcionando porque te obligas a pagar un monto X con cierta frecuencia que la aseguradora no te va a preguntar si lo quieres pagar o no, te lo va a cargar a tu tarjeta y terminas asegurando un monto en el largo plazo, el monto que tú hayas decidido, pero aparte lleva acompañado un seguro de vida en el camino por si tú no llegas a la fecha en que te deberían de haber entregado ese dinero, pues se lo entregan a tus beneficiarios. Entonces, como que hay varios caminos si lo que te preocupa es el retiro. Si lo que te preocupa son las vacaciones, pues entonces hoy sí hay algo también que yo creo que tenemos buenísimo en esta época y que yo vuelvo al caso, no lo teníamos generaciones atrás porque yo no recuerdo a mis papás hablando de esto, es que los bancos han hecho un esfuerzo también. Sé de 2 o 3 bancos de los grandes de México que verdaderamente en su estrategia de negocio tienen implícito el tema de educación financiera, claramente porque representa una oportunidad de negocio para ellos al tener más clientes, pero si uno sabe echar mano de eso, la verdad es que podría ir uno a los sitios de internet de los bancos y darse cuenta que ahí están los tips de cómo utilizar la tarjeta de crédito, de cómo abrir un contrato de inversión para invertir en bolsa, si eres un ahorrador tradicional. Pero también hoy lo que está pasando es que hay un boom de empresas fintech que justamente lo que están buscando es subsanar lo que la banca tradicional no ha hecho durante muchos años. Y entonces hoy te encuentras aplicaciones que te dan servicios, por ejemplo, una que se llama Flink, que también se las recomiendo, pero hoy tú puedes comprar acciones
con 100 pesos, ¿no? O GBM Home Broker, que es una solución de una casa de bolsa tradicional que a través de una aplicación te da acceso a un mercado que antes era de la gente que acumulaba millones en sus cuentas. Entonces creo que hoy claramente hay una detección de la oportunidad en México porque tenemos muchos problemas en cuanto a todo este tema, o sea, porque nos endeudamos, porque no ahorramos, porque la gente prefiere seguir teniendo su dinero abajo del colchón, o sea, sí hay muchos rollos culturales que como que impiden que sigamos avanzando, pero también tenemos al alcance muchísimas herramientas que hoy hacen mucho más fácil que tengas acceso a instrumentos que antes no tenías. Entonces, yo diría que lo primero es plantearte la meta y luego empezar a generar el hábito. Porque Sí. yo les aseguro, y creo que lo digo también un tema por experiencia personal, o sea, no importa cuánto acumules en la cuenta, yo creo que es mucho más satisfactorio voltear y ver que llevas un año ahorrando y que lo has hecho consistente, porque aquí pues entremos a las fórmulas de las finanzas, o sea, el interés compuesto no engaña y son como estos consejos que dan Warren Buffett y todos estos millonarios donde te dicen, es que es mucho más importante que tú vayas ahorrando un peso, pero consistentemente durante 20 años, a que te intentes poner al día en el año 15 ahorrando 100,000 al mes. No vas a lograr el mismo rendimiento. Entonces, por eso es que regreso al tema de los hábitos y que empiezan desde que uno es muy chiquito, ¿no? Escuchando a tus papás o los consejos de tus papás o cómo administran tus papás. Por eso creo que los que tenemos hijos chicos también tenemos una gran responsabilidad de hacer que las siguientes generaciones cambien su relación con el dinero, no desde el lado que Sabina lo estaba mencionando claramente, sino lo digo desde otro plano tangible, ¿no? Sí, sí. Y nunca es tarde para empezar. Entonces, ahí estamos. Me voy a ir a las preguntas que nos han estado haciendo las personas que están participando y voy a ir haciéndoselas ahí a las dos, ¿no? Porque hay de las dos. Andrea, ¿puedes abundar un poco en las de FinTech? Bueno, era un poco lo que mencionaba hace un segundo respecto a que yo creo que hoy hay una generación interesada, o sea, todos los millennials, yo creo que están interesados en resolver muchos problemas o muchas restricciones que no se habían resuelto en mucho tiempo porque digamos que el sector financiero estaba acaparado por la banca tradicional. Entonces, lo que están haciendo las fintechs es detectar estas necesidades, por ejemplo, ¿por qué el ahorrador o por qué más bien cualquier persona no abre una cuenta de ahorro en un banco? ¿Por qué? Porque hay que llenar 1,000 papeles, muchos requisitos, ir varias veces a la sucursal, hacer la fila. Y yo creo que ellos han hecho una excelente labor en detectar todo eso y entonces ofrecerte un producto que resuelva todos esos problemas. Y entonces tú te conectas aquí, bajas la app y haces un depósito. Digo, lo estoy simplificando muchísimo, ¿no? El tema sería ver cómo ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres una cuenta bancaria que te la aperturen rápido en el celular o quieres ahorrar? Ahí es donde yo creo que te puedes encontrar un sinfín de fintechs que pueden resolver tu tema. Y pues Google, ¿no? O sea, la verdad yo no, o sea, Flink porque la conozco de cerca, sé que ellos están tratando, o sea, son una empresa de jóvenes queriendo resolver este tema del ahorrador que quería comprar acciones de, no sé, de Apple, pero resulta que necesita tener un contrato en la banca tradicional que tenga al menos 1,000,000 de pesos. Pues no. Entonces, esta aplicación te resuelve ese problema porque dice, con 100 pesos puedes comprar acciones de Apple, ¿no? O de la empresa que tú quieras. Entonces, a eso me refería con el mundo de las fintechs, ¿no? Que es como una tendencia muy de las nuevas generaciones, ¿no? De resolver esas problemáticas que la banca tradicional simplemente ya se le pasó, ¿no? Voy a leer algunas otras.
Me encanta todo lo que está diciendo Sabina. Andrea, ¿qué opinas de los conceptos del libro I Will Teach You to Be Rich de Ramit Sethi? O sea, sí lo leí, no lo acabé. O sea, yo creo que tiene tips buenos, ¿no? Porque yo creo que una vez más, o sea, son formas de hacer accesible un tema que no lo era tanto, pero difícilmente hay fórmulas mágicas. Por eso digo que el libro tiene tips buenos, que tienen que ver con lo que hemos estado platicando aquí. Pero yo creo que sería cosa también de leer varios, o sea, como varios matices de lo mismo, ¿no? Porque dejarse ir por el libro yo creo que puede ser engañoso, ¿no? O sea, pues así te voy a enseñar a convertirte en rico, pues suena así como mágico musical. Creo que preguntaste algo, Sabina. Perdón. ¿De qué se trataba el libro? Tal cual, es una fórmula donde él te va enseñando como el camino que hay que recorrer para ser rico. Tal cual. Insisto, no puedo entrar mucho al detalle porque la verdad lo leí hace mucho y no lo acabé, pero por ahí va la cosa. Ok. Creo alguien, Nicole Pollack dice, creo que esto que dice Sabina es clave la pregunta ¿qué nos mueve? También me pueden ayudar a conocer qué veo cuando tengo el dinero enfrente, así como decía Sabina, qué veo cuando veo una manchita de tinta. Sí, creo que me estaba explicando a mí. Gracias. ¿Me puedes repetir? Sí, creo que lo que dice Sabina es clave. La pregunta ¿qué nos mueve? Es importante. También me puede ayudar a conocer qué veo cuando tengo el dinero enfrente, así como decía Sabina, ¿qué veo cuando veo la manchita de tinta? Creo que Nicole está tratando de explicarme a mí que yo no entendía, pero después de mucho entendí de qué se trataba la cosa. ¿Qué hay del síndrome de la piñata? Esto de que todo es para mí. Pía dice que piensa que esto es algo muy mexicano. Esta es como para ti, Sabina. No sé qué es el síndrome de la piñata. Sí, como que todo lo quieres agarrar para ti, igual y no compartes tanto, o sea, eso es lo que entiendo. Bueno, entonces eso conecta con justo lo que estaba diciendo antes, de quiénes son los otros para ti. Exacto. Y en qué medida los demás existen como seres independientes, diferentes de ti, a quienes habría que tratar un poco bien porque si no, no tendrían por qué quedarse ahí, versus sentir que los otros como que están alrededor mío y solo como si solo existieran porque tienen algo que ver conmigo. Y entonces están al servicio de mí y son para mí y tienen una deuda conmigo. Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida tengo la capacidad de salir de mí y ver al otro? Claro. Es la dimensión ética del dinero que decíamos antes. Claro, del uso exacto. Del dinero. Otra pregunta para ti, Andrea. Esta es de Mitzi. Dada la coyuntura, ¿qué instrumentos de inversión recomiendas para asegurar el valor de tu dinero? Buena pregunta. No te escuchamos. No, está pensando. Sí, es que estoy pensando. Es que a ratitos se te borra la voz. Sí, como que quién sabe qué pasa, que empiezas a hablar y como que se baja el volumen y luego ya agarra. Es como las teles que les tenías que pegar, así. O sea, es que la de cajón sería responder que habría que asegurar por lo menos inflación. O sea, puedes invertir en UDIs. Sin embargo, ahí pues simplemente es eso, garantizar que tu dinero no pierda valor en el tiempo. Pero yo creo que hay instrumentos de todo tipo, o sea, y los hay en la banca tradicional, o sea, en tu cuenta del banco, aíslas una parte de tu dinero y pides que se invierta en pagarés. Dependiendo de dónde tengas el dinero, esa sería mi respuesta, la verdad. Y a lo mejor un consejo o algo que no había mencionado antes, o sea, yo creo que es importante diversificar.
porque vuelvo al punto, no hay una inversión que vaya a ser el que te vaya a convertir en rico, ¿no? O sea, pensando en que tienes un monto destinado para ahorrarlo, pues a lo mejor si estás joven, si no le tienes miedo al riesgo, pues mete una parte a acciones, pero mete otra parte a instrumentos de renta fija, instrumentos gubernamentales, que por ahí también veía una pregunta, ¿es seguro meter el dinero a los bancos? Yo contestaría dependiendo del banco, ¿no? O sea, si estás en los bancos AAA de México, los grandotes, pues sí diría que es seguro. Ya hace algunas semanas o meses vimos de un banco que pues no estaba considerado en este grupo y seguramente le va a quedar mal a muchos ahorradores. Yo creo que ese problema también sigue existiendo en México porque la regulación tiene muchísimos hoyos. Pero les aseguro que los bancos grandes, ¿no? Los azules, los rojos, esos, todos van a asegurarte tu dinero, no van a desaparecer de hoy para mañana, porque aparte tienen el respaldo de ser instituciones a nivel global. Y hay que diversificar. O sea, le prestas una parte al gobierno, seguramente te van a pagar bajo, pero ellos no te van a dejar de pagar. Pero aparte le prestas a corporativos, ¿no? O sea, dependiendo de dónde está tu dinero, yo creo que tienes acceso a un sinfín de instrumentos. Ok. Liliana Guillén dice, me encanta lo que dice Sabina. Bueno, eso hace 30 minutos. Cada quien le damos el significado particular al dinero. Muchas veces es la forma de demostrar amor y muchas veces es la forma de suplir el amor. El dinero no solo sirve para comprar, también sirve para controlar. Son comentarios. El gasto excesivo son las carencias que tuviste o tienes en la vida y ahora quieres demostrar que sí puedes. El ahorro sí es un hábito que es difícil de adquirir. Eso lo dice Carla Bárbara. Vamos a ver qué más. Por aquí tengo otra que me pusieron, que es ¿qué herramientas hay para enseñar a los hijos a hacer uso del dinero? Esta yo creo que no sé si alguna de las dos tenga algo que se les ocurra que puedan comentar al respecto. Alguna herramienta que conozcan o que sepan. Algún tipo. ¿Perdón? Andrea. A mí se me ocurre el cochinito, ¿eh? O sea, pues explaya. Es que creo que ahí está bastante tangible, ¿no? O sea, dependiendo de la edad. Yo voy a ir a un niño muy chiquito, pero pues ahí le vas ahorrando y mira, cuando esto se llena, pues esto te alcanza para comprar esto otro, ¿no? Entonces hay que hacer este hábito de ahorrar. Uh-huh. Creo que, no sé si está muy simplista, pero creo que yo por ahí empezaría. Sí. Y yo por donde empezaría es por decir, ¿quieres que tus hijos tengan una mejor relación con el dinero? Tú ten una mejor relación con el dinero. Ok, pero entonces ahí yo te preguntaría, ¿y cómo le hacemos para tener una mejor relación con el dinero? El paso número 1, y después hablamos de los demás, nos quedamos en el 1, es entender cuál es tu relación con el dinero. ¿Cuál es tu historia con el dinero? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significaba para tus padres? ¿Qué historia transgeneracional han tenido? ¿Cómo revisar las decisiones que has tomado en tu vida respecto al dinero y entender de dónde venían, por qué estaban influidas, qué necesitabas en ese momento? ¿Entendías? Porque también no es que entiendas el dinero de una sola manera, ¿no? A lo mejor cuando estás en tus 20s, el dinero es un medio para crecer. Cuando estás en los 30 se puede convertir en otra cosa y en los 40 se puede convertir en otra cosa. También claro. Es un proceso de madurez, es complicado. Sí, claro. Pero sí. Tiene sentido eso, sí, al final de cuentas va moviéndose tu relación con el dinero conforme vas creciendo, transformándote. Sí. Ahora, si tienes 50 años y tienes la misma relación con el dinero que tenías cuando tenías 20 o 15, quiere decir que no te has transformado. Eso es muy interesante. Claro. Sí.
Pero tiene todo el sentido. ¿Ves? Por eso necesitamos a los psicólogos. Por eso los necesitamos. Por eso, justo por eso. Ok. Carlos Tamés nos dice, se habla mucho del ahorro, pero no es el consumo el que va a reactivar la economía. Andrea, sí, es el consumo. Es el consumo, sí. Sí, o sea, sí, lo innegable es innegable, ¿no? O sea, claramente, y por eso pues existen las dinámicas del mercado donde los gobiernos deciden bajar las tasas de interés para incentivar que no tengas tu dinero ahorrado y más bien te lo gastes, ¿no? Es un poco el ciclo virtuoso que pretenden los bancos centrales generar en las economías, pero yo vuelvo al punto de que depende de la situación de cada quien. O sea, si yo tengo un ingreso suficiente para generar un ahorro, o sea, no deberíamos de gastar pensando que eso es lo que va a reactivar la economía, ¿no? O sea, claramente está en que deberíamos de pensar en cómo beneficiamos, porque yo creo que si algo le pasa a México como economía es que es en extremo individualista, ¿no? O sea, hablando de las personas. Y hoy creo que también la pandemia a mí me ha hecho escuchar mensajes muy diferentes en el sentido de hacer comunidad, y lo mismo pasa en términos del dinero, ¿eh? O sea, lo comentaba Gladys en un principio, o sea, esto se ha convertido en una comunidad, pero creo que también hoy o más bien hoy escucho hablar a la gente de decir, pues hay que salir a comprarle a los negocios que tengas alrededor de tu casa. Hay una iniciativa muy grande de empresas de consumo, de las grandotas, en México y a nivel mundial, que lo que están haciendo es desarrollar aplicaciones para que tú pidas tu súper a la tiendita de la esquina, ¿no? Porque seguramente dejaste de salir a comprar a esos puntos de venta porque le pediste al súper en línea. Y esos negocios están desapareciendo. Entonces es una forma de apoyarlos para que no desaparezcan y una vez más, no se convierta en un tema como mucho más de pensar en comunidad y no nada más cómo satisfacer una necesidad que solo tiene que ver conmigo. Pero bueno, ya no sé si me desvié, creo que por ahí. No, pero sí, tienes razón. O sea, al final de cuentas, es como un equilibrio en el que tenemos al que tenemos que llegar, ¿no? Porque sí, ciertamente, pues si no gastamos, la economía no se mueve y no se recupera, pero por otro lado tenemos que ahorrar, ¿no? Y un país como México que no tiene la cultura del ahorro y que tiene el apoyo que tienes para tu retiro es tan bajo que no va a llegar a alcanzar para realmente subsistir, pues sí hay que empezar a hacer un ahorro, ¿no? Y tiene que haber esa conciencia. Entonces es un equilibrio al que tenemos que llegar. Y también el consumo, por ahí alguien dijo que era el consumo, ¿cómo lo pusieron? Pero sí, el consumo razonado, no consumir por consumir, ¿no? Y claramente yo creo que sí va a terminar siendo el consumo como lo ha hecho los últimos 2 años. O sea, nuestra economía no ha crecido por otra cosa más que por el consumo. Porque no ha habido inversión, ¿no? Ni gubernamental ni privada. Ni pública ni privada. Entonces, sí, el motor de nuestra economía ha sido el consumo. Y seguramente lo va a seguir siendo porque tampoco hay recursos para invertir. Pero está en cada uno de nosotros como que pensar en todos los plazos, ¿no? O sea, en el corto plazo puede ser que gastemos por lo que sea, los alimentos, lo que sea. Pero hay que pensar cuál es la meta a mediano plazo y cuál es la meta a largo plazo y empezar a trabajar para ello, ¿no? Seguramente en el mediano plazo yo me quiero ir de viaje. Bueno, pues ahí está lo que comentábamos en un principio, pues hay que tener visible cuánto tienes y entonces empieces a dividir cuánto vas a destinar al corto, cuánto al mediano, cuánto al largo. Y luego encontrar el instrumento, que creo que es lo de menos, porque opciones tenemos miles. El tema es cómo te organizas, cómo generas el hábito, etcétera. Lidia Tucio dice, ¿existe una memoria universal en relación al manejo, uso, sentimiento del dinero? Está para ti, Sabina. ¿Una qué universal? Memoria universal. Tengo una amiga que se llama Jessica
hola Jessica, si está por ahí, a la cual le decía que la diferencia entre ella y yo era que ella usaba como instrumento para leer la vida, el mundo, lo social, lo humano, un telescopio, pero que mi instrumento era un microscopio. Entonces ella tiende a leer las cosas en como lecturas como de lo masivo, de lo grande, de lo social, de lo general, hasta de lo astrológico, o sea, arriba el paraguas. Y que no, yo no sé nada de eso, o sea, no es el idioma que yo leo, el idioma que yo leo es con microscopio. Entonces, no sé si hay, ¿qué dijo? ¿Recuerdos universales? No, memoria universal. Memoria universal. No sé de la memoria universal, pero sí sé de la memoria de la intimidad. Uh-huh. Y esa sí existe. Ok, ¿quieres platicarla más o no? Es lo que había mencionado antes de la relación con los padres y la manera en cómo los padres tienen una relación y una lectura y una vivencia del dinero o de la abundancia o de la pobreza o de la venganza o de la libertad. Ok, la relación total. Ajá. Todo Entonces, lo que está. Entonces, dime qué es el dinero y te diré quién eres, en el sentido de que lo que leas tú en el dinero proviene de tu historia. Uh-huh. Y de tu historia íntima, no de cualquier historia. Sí. Ok, voy a leer una más. Sandra Vargas dice, yo más que separar las dos posturas, las complementaría de manera muy padre. Hablarlo, preguntar, educarse, ayuda a simbolizar y abrir posibilidades de romper la percepción inconsciente. No era pregunta, perdón, pensé que era pregunta, pero no era pregunta. Pero bueno, es eso. Y ya para cerrar, quizá me gustaría que hiciéramos como una especie de, que me digan ustedes cuál creen que es como el aprendizaje o que lo bueno que podemos sacar de la crisis y que nos deja, o sea, que nos deja en torno al dinero, o sea, lo bueno que nos deja la crisis en torno al dinero, obviamente desde sus trincheras, ¿no? Si quieres, empezamos contigo, Andrea. Desde la mía, madre. Pues, bueno, pues creo que es un poco del mensaje que he intentado, o sea, del mensaje que he tratado de transmitir, en el sentido de que yo creo que a mucha gente le tomó por sorpresa respecto a sus finanzas lo que pasó, y entonces yo creo que este es el momento ideal para empezar a pensar en generar estos hábitos que solucionen los temas de largo plazo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también una parte muy importante es la disciplina. Yo creo que por ahí veía algún comentario donde decían, se referían a esto, y yo creo que en momentos como este, pues hay que generar el hábito de ser disciplinado, y si salimos de esto con ese hábito, a mí me parece que ya ganamos, ¿no? Porque en circunstancias donde las economías no estén tan deprimidas, y hablo a todos los niveles, o sea, a nivel país, a nivel familiar, a nivel individual, pues yo creo que habremos salido fortalecidos, que fue un poco del mensaje con el que empezaste esta charla, ¿no? Sobre todo pensando en que pues de alguna forma los mexicanos, si algo tenemos, es como que salir adelante de situaciones tan adversas como esta. Yo también pensaría un poco en el tema del individualismo, ¿no? Que como economía yo creo que nos mantiene muy rezagados respecto a otros países. Y sorry que me clave tanto en el rollo, pero yo creo que tenemos una gran oportunidad en temas de ahorro, ¿no? Y de educación financiera en general. E insisto, antes hablar de educación financiera era que tu papá tenía que ser banquero, yo creo, ¿no? Y hoy yo creo que tenemos muchísimas herramientas mucho más accesibles. O sea,
insisto, desde los sitios de internet de los bancos hasta cosas mucho más especializadas. Y eso yo creo que es importante, pues desde que somos chiquitos, empezarlo a escuchar, a inculcar, en el dicho y en el hecho, ¿no? Porque luego hablan mucho más los hechos que las palabras. Pero bueno, creo que por ahí iría lo mío. Perfecto. ¿Y tú, Sabina, cómo cerrarías? Entendiendo que somos mucho más responsables de lo que creemos, de nuestra situación económica, y de que es nuestra responsabilidad nombrar el lugar que el dinero tiene en nuestra vida íntima, y pensar si cuando hablamos de dinero estamos pensando en amor, si estamos pensando en sostenernos dependientes, estamos pensando en libertad, estamos pensando en control, estamos pensando en miedo, estamos pensando en creatividad, en algo que representa el yo. El dinero para mí es un gran articulador del mundo interno y del mundo externo. Habla de lo interno puesto afuera. ¿Sirve? No, sí, claro que sirve. No, y aparte, y aquí voy a leer un poco lo que Alexis, no sé, por alguna razón Sandra no puede escribir sus preguntas aquí, pero bueno, Alexis creo que las está poniendo por Sandra. Y es lo que Sandra creo que lo que quería decir es que es como al final de cuentas, es este tipo de ejercicios en donde nos cuestionamos y hablamos desde los dos puntos de vista, desde el lado de financiero y como tangible y lo que vemos, y desde el lado como de educación, y desde el lado de Sabina, que es como lo que sentimos, lo interno, lo emocional, toda esa parte es como que lo que va a ayudar a que se vayan como resolviendo las cosas y vayamos entendiendo cómo tiene que cambiar nuestra relación y los ajustes que tenemos que hacer para poder llegar a un equilibrio, que es al final de cuentas lo que estábamos hablando, ¿no? Económico, tanto nuestro, financiero, de la familia, e incluso pues esperemos que a nivel como ya más comunidad, ¿no? Pero bueno, es eso, creo, lo que quería Sandra decir, y estoy completamente de acuerdo con eso. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Andrea, muchas gracias. Gracias. A las dos. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Bye. Bye.